Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión. Mi nombre es Omar Teis Barrientos, soy docente de CONALEP Catepec número 1 y soy miembro de la Academia de Informática. Vamos a hacer el ejercicio con respecto al módulo de programación orientada a objetos. El módulo, como les estaba comentando, el encuadre de la sesión es programación orientada a objetos. La unidad número 1, manejo de componentes del lenguaje orientado a objetos. Y el resultado de aprendizaje 1.1 identifica los componentes fundamentales de la programación orientada a objetos. Propósito de la unidad: identificar los principales componentes de la programación orientada a objetos. Con ellos modelará y codificará programas que le permitirán el desarrollo de aplicaciones o sistemas de información. Trabajaremos un modelo de introducción, desarrollo, conclusiones. Manejaremos las siguientes competencias. La número 4, se expresa y comunica. La número 5, piensa crítica y reflexivamente. Ambas competencias tienen el siguiente atributo: uso de las tecnologías de información y comunicación para obtener, procesar e interpretar información. Introducción. Vamos a empezar con nuestra clase. ¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿Qué es la notación UML? Bueno, la programación orientada a objetos es una forma de programar nueva, una forma de desarrollar aplicaciones o sistemas que está siendo muy innovador hoy en día, y en pocas palabras, la programación orientada a objetos va a permitir desarrollar programas con el paradigma de los objetos, de las clases, y haciendo referencia a la utilización de estos elementos para poder desarrollar las aplicaciones. ¿Qué es la notación UML? Como todos sabemos, al desarrollar software estamos hablando de software 100%, y como tal el software no se puede tocar. Entonces, a través de estos diagramas UML, nosotros vamos a poder identificar gráficamente el comportamiento del sistema, cómo funciona y qué es lo que va a hacer el sistema. Como les mencionaba, el paradigma de la programación de objetos es un paradigma que básicamente está enfocado hacia la conceptualización de la estructura, la organización y la ejecución de los objetos y las clases. En el mundo real nosotros identificamos estos objetos, por ejemplo, la silla, el automóvil, el caballo, ¿sí? En la silla tiene acciones y características. Por ejemplo, con la silla me puedo identificar sus características, como por ejemplo, de color negra, tiene 4 patas, las características, el tipo de material con el que está hecho. El automóvil, las características podemos identificarlas como la parte del color, el motor, tiene 4 ruedas, el tipo del automóvil, las características propias que identifican ese objeto. El caballo pues, también tiene ciertas características, como por ejemplo la parte del color, la estatura, si es yegua o es caballo, ¿sí? Entonces, esas son las partes importantes que podemos identificar con respecto a las características. La parte de las acciones son aquellas formas o elementos o acciones que yo puedo hacer con esos objetos. En la silla me puedo sentar, yo me puedo subir arriba de la silla, ¿sí? En el automóvil yo puedo avanzar, retroceder, moverlo. En el caballo también lo puedo montar, hacerlo hacia atrás, girarlo a la derecha, a la izquierda. Esas son las acciones que vamos a identificar dentro del mundo real, ¿sí? Tenemos estos elementos en el mundo real, como la silla, el automóvil y el caballo, y también tienen sus acciones que se pueden hacer con esos objetos y tienen sus características propias esos objetos. En el paradigma orientado a objetos vamos a identificar lo que es una clase. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla, es un molde que está compuesto por atributos, métodos, mensajes, ¿sí? Y nos va a permitir crear objetos. Un objeto básicamente es la instancia a una clase, ¿vale? Y como lo estamos mencionando en ese sentido, la clase nos va a permitir identificar los atributos, que son las propiedades del objeto, nos va a permitir identificar los métodos, qué es lo que un objeto puede hacer, ¿sí? Básicamente el algoritmo, qué va a desarrollar, en este caso, ese objeto, es lo que fue como el algoritmo, y son prácticamente los métodos. Tenemos un pequeño ejemplo de clases y objetos. Tenemos la clase coche. Ahí hay que identificar que una clase, en este caso la clase coche, tiene nombre de la clase, tiene los siguientes métodos o las funciones: arrancar, parar, girar, y tiene siguientes atributos: color, velocidad, carburante, etc.
¿Sale? Entonces, tenemos la clase coche y vamos a definir lo que es el objeto Ferrari. El objeto Ferrari también tiene un nombre de objeto, tiene un método, que en este caso ese método, al momento de instanciarlo y crearlo, va a permitir arrancar, parar, girar, y también tiene las características, como por ejemplo el color, el motor, el cilindraje, etcétera. Entonces, este es el entorno del paradigma orientado a objetos. Un diagrama de clase en ingeniería de software es un diagrama de clase en lenguaje unificado de modelado UML. Es un tipo de diagrama que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones o métodos y las relaciones entre los objetos. Como vemos en el siguiente diagrama y en el diagrama que tenemos del lado derecho, tenemos una clase está compuesta por 3 secciones: nombre de la clase, atributos o características y métodos, acciones. En la parte de la programación ya directamente los atributos o características los vamos a identificar como las variables, ¿sí? Y los métodos y acciones son aquellas funciones que va a desarrollar ese objeto al momento de que se esté creando. Diagrama de clases. Vamos a hacer un ejemplo. Desarrolle el diagrama de clases para la construcción de una calculadora que realice las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. En la parte derecha tenemos nuestro diagrama de clase, que se llama, la clase se llama operaciones básicas. Tenemos los atributos, número 1, número 2 de tipo doble, R suma, R resta, R multiplicación, R división de tipo doble, y todos tienen atributo, en este caso público, ¿sí? De acceso público. Tenemos 4 métodos: el método suma, el método resta, el método multiplicación y el método división. ¿Sí? Los 4 métodos son de tipo dato void y también son de acceso público. Para el ejercicio vamos a desarrollar a través del entorno de desarrollo de NetBeans. Es un entorno muy poderoso, muy potente, que nos va a permitir desarrollar ese tipo de aplicaciones, y vamos a tener como referencia el uso del lenguaje de programación en Java. Ok, ya estamos aquí dentro de nuestro entorno de desarrollo de Java. Ya hemos creado nuestro proyecto, se llama clase muestra. Tenemos nuestro paquete, tenemos la clase principal que se llama clase muestra, ¿sí? Y tenemos la clase llamada operaciones básicas. Aquí en la clase operaciones básicas vamos a crear los métodos que anteriormente mencionamos, que van a ser suma, resta, multiplicación y división, con sus características específicas o sus variables, en ese sentido, que les vamos a llamar de esta manera. Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner aquí import java.util.scanner. Es una librería para poder darle ejercicio a las variables. Posteriormente vamos a poner scanner. Vamos a ponerle obj_var. Igual, ocupamos la palabra reservada new. Scanner system.in. ¿Vale? Pues, entonces aquí vamos a crear nuestro método. Nosotros identificamos en el diagrama de clases que vamos a trabajar métodos públicos y de tipo dato void. Entonces vamos a poner public void suma, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. ¿Vale? Entonces aquí vamos a declarar las variables. Vamos a declarar variables de tipo doble, llamada número 1, número 2, R suma, resultado de suma. Ahí tenemos las 3 variables. Iniciamos el proceso para poder ingresar, pedir a través del teclado las variables. Entonces ponemos system, ingresa el número 1. Ponemos número 1 va a ser igual a tipo de dato obj_var.nextDouble. Luego ponemos system, ingresa el número 2. Ponemos la variable número 2, va a ser igual obj_var.nextDouble. Punto y coma. Entonces ya asignamos
R suma, llegamos al proceso, va a ser igual a num1 más num2, punto y coma. E imprimimos el resultado. Entonces vamos a poner system. La suma es 2 puntos, concatenamos con el símbolo de más y ponemos R suma. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el siguiente método, que es public void, en este caso resta, haremos cerrando paréntesis, abrimos cerramos llaves. Declaramos de tipo de dato doble, número 1, coma, número 2, coma, R resta, punto y coma. Ponemos system, ingresa el número 1, ponemos número 1, va a ser igual al tipo de dato obj_var punto next double, punto y coma, ponemos system, ingresa el número 2, número 2 va a ser igual al obj_var.next double, punto y coma, y vamos a colocar aquí el resultado tr resta va a ser igual a número 1 menos número 2, punto y coma, y colocamos la impresión de resultado. La resta es 2 puntos, concatenamos con signo de más, le ponemos R resta. Ok. Pasamos al tercer método, que es public void multiplicación, abrimos cerramos paréntesis y colocamos tipo dato doble, número 1, número 2, coma R multiplicación. Ok, entonces aquí vamos a ponerle system, ingresa el número 1, ponemos número 1, va a ser igual al obj_var.nextDouble, punto y coma, hacemos la siguiente línea, ingresa el número 2, número 2 va a ser igual al obj_var punto y el tipo de dato que es nextDouble, punto y coma, y hacemos R multiplicación va a ser igual al número 1 que multiplica al número 2, punto y coma. Y aquí vamos a poner system out.println, la multiplicación es 2 puntos, concatenamos con el símbolo de más, le ponemos R multiplicación. Ok, y por último vamos a hacer el cuarto método, public void división, abrimos cerramos paréntesis, abrimos cerramos llaves y ponemos tipo de dato doble, número 1, número 2, coma, R división, punto y coma, el resultado de división. Entonces le ponemos system, ingresa el número 1, ponemos número 1
es igual obj_var punto next double, luego ponemos system, el número 2, le vamos a poner aquí número 2 va a ser igual al obj_var punto next double punto y coma, y pasamos al proceso que va a ser r va a ser igual al número 1 entre el número 2 punto y coma. Imprimimos el resultado. System.out.println, la división es dos puntos, con que tenemos con el símbolo de más, le ponemos R división. Ok, ya terminamos. Nada más como estilo, para poder identificar a la hora de crear nuestros objetos, vamos a poner aquí nada más un mensaje. System, esta va a ser la suma. Ok, esa es la suma. Control C. Esta va a ser la división, la resta, perdón. La resta. Pasamos a la multiplicación. Multiplicación. Y pasamos a la división. Verificamos los procesos que sean correctos. División, ok, es correcto. Ahí es multiplicación, resta y suma. Ok, ya tenemos, entonces en este ejercicio ya tenemos nuestra clase operaciones básicas, y dentro de las operaciones básicas tenemos 4 métodos: el método suma, el método resta, el método multiplicación y el método división. Los 4 métodos los definimos en nuestro diagrama de clases, del tipo de dato público, o de acceso público mejor dicho, y de tipo de dato void, no me regresa ningún valor. ¿Sale pues? Entonces ahora lo que sigue, nos tenemos que dirigir a nuestra clase principal, que se llama clase muestra, y aquí vamos a poner el siguiente código. Vamos a poner operaciones básicas, aquí va junto, operaciones básicas. Vamos a crear el objeto obj1 igual a new operaciones básicas. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Ok. Entonces aquí estamos haciendo el siguiente, a través de esta línea de código, estamos mandando llamar la clase operaciones básicas. Vamos a crear el objeto obj1 a través de la palabra reservada new, operaciones básicas. O de otro tipo lo podemos identificar, vamos a crear la variable obj1 del tipo de dato, operaciones básicas. ¿Sale pues? Entonces aquí nada más lo que sigue, vamos a mandar llamar obj1, nuestro objeto, punto, y nos despliega, en este caso, los métodos asociados a esa clase. La clase operaciones, la primera va a ser la suma, ¿sí? El primer método a trabajar. Después obj1, punto, y mandamos llamar el método asociado resta, el método asociado a esa clase. Después obj1, punto, multiplicación, y por último obj1 punto división. ¿Vale? Entonces ya creamos nuestros objetos, ya tenemos referenciada aquí en la parte de arriba la clase, ¿sí? Y ahora lo vamos a ejecutar. Ok, nos manda ahí el primer método, es el de suma. Ingresa el número 1, ingresamos número 3, número 6, la suma es 9, la resta 67, el primer número 12, el resultado es 55, multiplicación
567, número 1, por 3, el resultado es 1701, y en la división ingresamos el número 1, 89, entre 4. Y la división es 22.25. Entonces, aquí tenemos el ejercicio, utilizando ese resultado, la compilación de nuestro proyecto, de nuestro ejercicio. Entonces, recordando que utilizamos un entorno de desarrollo, este es un compilador. Recuerden que Java, como referencia, utiliza un lenguaje que utiliza un compilador. Un compilador es una herramienta informática que me va a permitir verificar las líneas de código de mi programa, que cumpla toda la referencia técnica para poder, en este caso, compilar sin ningún tipo de problema. ¿Sale pues? Entonces, esta es la referencia de trabajo. Regresamos prácticamente a la parte de las conclusiones y podemos identificar que nos sirve la programación de objetos para que cuando nos dediquemos o no estemos haciendo programas o sistemas o aplicaciones con muchas líneas de código, es muy bueno en este caso definir en este caso nuestras clases, y después nada más las mandamos llamar en el momento que las vayamos a ocupar. Y eso realmente nos va a reducir mucho tiempo de líneas de código trabajando, y en una aplicación ya con estándares ya más grandes y de mayor envergadura, nos va a permitir nos va a permitir ayudarnos a desarrollar de forma más rápida y eficiente nuestras aplicaciones y nuestros sistemas. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes.